Vamos a continuar con el análisis del inversor Fronius Primo Gen 24 Plus. En el vídeo anterior hemos visto cómo este inversor híbrido es capaz de funcionar sin batería y bueno, pues en este vídeo vamos a conectar esta batería BYD HVS. Veremos también los diferentes modelos de baterías compatibles. Realizaremos la puesta en marcha de la batería junto al inversor y vamos a realizar una prueba de funcionamiento para por último enumerar también la función de gestión de carga y descarga de la batería en función de los tramos horarios o de los días, dado que bueno, pues es una función bastante interesante para poder cargar, por ejemplo, la batería durante la noche en tarifa económica o programar la batería para que no se descargue durante el día por tramos horarios cuando creamos oportuno. Así que bueno, pues en este vídeo vamos a continuar con el análisis del inversor Fronius Primo Gen 24 Plus, en este caso junto a la batería BYD HVS. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en fotovoltaica, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Antes de comenzar con la instalación de la batería es importante mencionar que no todas las baterías son compatibles para este inversor. En este caso, por el momento, las baterías compatibles con el inversor Fronius Primo Gen 24 Plus son las baterías de alto voltaje del fabricante BYD, tanto el modelo HVS como el HVM. Ambos modelos son similares, comparten tanto la unidad de control, el BMS, como la base, y lo que cambia serían los módulos que tienen un voltaje diferente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no todas las combinaciones son compatibles con el inversor Fronius Primo Gen 24 Plus. Aquí podéis ver que si optamos por el HVS, que tiene algo más de voltaje, podemos utilizar 2 módulos de batería o 3 módulos de batería, es decir, 5,1 kWh de capacidad o 7,7 aproximadamente. Y si optamos por la versión BYD HVM, que tiene algo menos de voltaje, podéis ver que podemos utilizar 4 módulos, 5, 6 o 7, hasta 19,3 kWh de capacidad aproximadamente. Para poder acceder a las conexiones de la batería tenemos que quitar la tapa que está en el lateral, tenemos que quitar los tornillos y como podéis ver ya tenemos conectado el inversor a la batería. Hemos conectado cable rojo al positivo del inversor, cable negro negativo. En este caso estos cables no se incluyen con la batería, tenemos que comprarlo por separado. Hemos utilizado cable solar de 10 milímetros cuadrados. La distancia entre el inversor y la batería se recomienda que sea menor de 5 metros. Y como podéis ver se trata de cable solar, como os decía. Simplemente pelamos el cable y lo introducimos. Tenemos que bajar esta pestaña hasta que quede bien sujeto. Y por otro lado hemos conectado la puesta a tierra a la misma toma de tierra de la vivienda y los cables de comunicación, en este caso 4 hilos de comunicación entre la batería y el inversor. Como podéis ver en este esquema, esta sería la forma de conectarlo entre este puerto de la batería y el puerto Modbus del inversor Fronius Primo Gen 24. Vamos a comenzar con la configuración. Lo primero vamos a encender la batería desde el magneto térmico que está en el lateral. Podéis ver como el LED que está en el botón se ilumina en color azul, parpadea. Esto nos indica que la batería todavía está sin configurar. Así que pues para comenzar con la configuración tenemos que descargarnos esta aplicación BeConnect 2.0. Vamos a instalarla. Vamos a abrir la aplicación, tenemos que aceptar los términos y las condiciones y pues ahora vamos a permitir también el acceso. Podéis ver cómo se está descargando la actualización de firmware que nos va a servir posteriormente para poder actualizar la batería. Y pues ahora ya nos vamos a conectar directamente al Wi-Fi de la batería. Tenemos que seleccionar de las redes disponibles el Wi-Fi de la batería BYD. En este caso es esta que veis aquí. Vamos a introducir esta contraseña que estáis viendo en pantalla, BYD-box, y vamos a pulsar sobre conectar. Podéis ver que ya estamos conectados a la batería directamente por Wi-Fi. Vamos a pulsar sobre mantener esta conexión, dado que nos está indicando que no tenemos conexión a internet. Y pues ahora ya podemos volver a la aplicación. Ahora, como veis, ya se está actualizando el firmware de la batería. Podéis ver cómo se ha actualizado completamente el firmware y ahora vamos a pulsar sobre continuar para poder comenzar con la configuración. En este caso tenemos que validar la fecha y la hora. Vamos a pulsar en próximo. Aquí vamos a seleccionar el inversor que vamos a conectar. En este caso lo vamos a probar con un inversor Fronius Primo. En esta siguiente pantalla vamos a seleccionar el tipo de módulos de batería que vamos a utilizar.
En este caso vamos a utilizar los módulos HVS, que tienen algo más de voltaje, por lo tanto con 2 módulos ya tendríamos suficiente para poder funcionar con este inversor Fronius Primo Gen 24, así que vamos a pulsar en próximo. Aquí nos da un resumen de la configuración que hemos realizado y pulsamos en confirmar. Podéis ver cómo la configuración se ha realizado correctamente y ahora en la batería vais a poder ver cómo se mantiene en color blanco el LED que está en el botón de apagado. Podéis ver que desde la aplicación tenemos información detallada de la batería y del BMS. Podéis ver que tenemos un estado de carga del 29%, los voltajes, las temperaturas, etc. Una vez que tenemos configurada la batería, ahora vamos a encender el inversor. En este caso tenemos que encenderlo primero de la parte de corriente continua y después de la parte de corriente alterna. Tenemos que ponerlo también en modo punto de acceso. Tenemos que pulsar el botón central hasta que pues parpadee en color azul el LED de la derecha. Y una vez que ya lo tenemos en modo punto de acceso, nos vamos a ir a la aplicación para dispositivos móviles, Solar Start, para configurar la batería. Tenemos que ir a iniciar instalación, Gen 24, vamos a omitir la actualización, nos vamos a conectar a la red Wi-Fi del inversor Fronius y pues en este caso se va a conectar automáticamente. Si no, lo podéis hacer buscando la red que crea el propio inversor. Vamos a ir al apartado de producto. Tenemos que introducir la contraseña que pusimos al principio en la puesta en marcha para este usuario. Tenemos que ir validando las configuraciones. Vamos a pulsar en continuar. En esta pantalla, en la configuración del equipo, es donde tenemos que añadir la batería. Tenemos que pulsar en este icono, batería. Vamos a introducir el tipo de batería, BID. Podemos ajustar los límites de carga y descarga máximos automáticamente, como está ahora, o manualmente. BID recomienda la descarga máxima hasta el 10%, así que lo vamos a dejar al 10%, y la carga máxima al 100%. Aquí podríamos permitir cargar la batería con otros generadores, es decir, si tenemos otros inversores acoplados en la misma instalación, podríamos permitir, o también si queremos cargar desde la red eléctrica. En este caso, pues vamos a dejarlo así, con estos límites, 10% la descarga máxima y la carga máxima hasta el 100%. Aquí las entradas y salidas digitales las vamos a dejar. Esto sería para configurar el inversor Fronius para derivar excedentes a, por ejemplo, algún relé o algún contactor mediante estas salidas. Y pues aquí la limitación de alimentación la vamos a dejar desactivada, dado que queremos producir el máximo con el inversor y si hay excedente lo queremos volcar a la red eléctrica. El inversor primero va a cargar la batería con los excedentes y si sobra inyectaría a red. He dejado funcionando durante unas horas el inversor junto a la batería y como podéis ver, prácticamente la batería está cargada, se ha ido cargando con los excedentes de la producción solar. Ahora mismo ya es por la tarde, tenemos poca producción solar, pero aún así nos sigue sobrando algo de energía que el inversor está utilizando para cargar automáticamente la batería. Como veis, tenemos unos 457 vatios de energía solar y como tenemos menos consumo, pues la energía que sobra la estamos utilizando para cargar la batería. En el caso de que encendamos algún electrodoméstico, alguna carga, y no sea suficiente con la energía solar, el inversor va a sacar automáticamente energía de la batería para cubrir esa demanda y de esa forma hacer el menor uso posible de la red eléctrica pública. Esto sería el modo de funcionamiento de autoconsumo básico, como viene por defecto el inversor, aunque también podemos configurar la batería para que cargue desde la red eléctrica por tramos horarios o para que no se descargue por tramos horarios, dependiendo un poco de las tarifas que tengamos. Para configurar este modo de funcionamiento por tramos horarios tenemos que ir a configuración del equipo, aquí tenemos que ir a componentes y aquí tenemos que habilitar esta opción de permitir la carga de la batería desde la red pública y tendríamos después que ir a gestión de energía, gestión de baterías, es posible que os pida la contraseña del usuario instalador y aquí tendríamos que configurar si queremos por ejemplo cargar desde la red eléctrica, configuraríamos la máxima carga, por ejemplo vamos a ponerle 3000 vatios de la red eléctrica y por ejemplo queremos cargar desde la 1 de la mañana hasta por ejemplo las 4 de la mañana para asegurarnos de que la batería se carga por completo. Tendríamos que marcar los días de la semana que queremos que funcione esta configuración y lo validaríamos.
De esta forma, pues bueno, lo que vamos a hacer es cargar la batería desde la red eléctrica, desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Esto puede ser útil, por ejemplo, en invierno, cuando no es suficiente con los excedentes de la instalación solar y queremos cargar la batería con una tarifa económica. También, del mismo modo, podríamos configurar para que no se descargue la batería. En este caso podríamos configurar la potencia de descarga. Si por ejemplo lo ponemos a 0, aquí podríamos poner, por ejemplo, en la hora llana, bueno, pues podríamos poner de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Configuraríamos todos los días de la semana para que desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde no se descargue la batería, la vamos a mantener para que luego cuando empieza la hora punta, que empieza a las 6 de la tarde, pueda descargar la batería, dado que a partir de las 6 de la tarde es más cara la electricidad. Aunque bueno, va a depender un poco de vuestra tarifa, pero por lo general a partir de las 6, desde las 6 hasta las 10, es posible que sea más cara. Así que bueno, pues de esta forma podríamos configurar tanto la carga como la descarga para, bueno, pues para hacer uso de la batería. Así que bueno, esto sería un poco el funcionamiento de la batería si configuramos por tramos horarios. Como os decía, por defecto la batería viene en modo autoconsumo, que lo que va a hacer es cargar con excedente y después descargar cuando haya consumos para hacer el menor uso posible de la red eléctrica, pero también podemos manipular tanto la carga como la descarga desde esta configuración, sobre todo por ejemplo en invierno, que hay menos excedente solar, quizás nos pueda interesar cargar desde la red eléctrica. Así que nada, esto sería un poco el funcionamiento de la batería junto a este inversor Fronius Primo G24 Plus. Espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.